La paz, el gozo y la misericordia de nuestro Padre Celestial esté con todos y cada uno de vosotros. Hermanos, hoy ya llegamos al último capítulo después de haber completado la meta que era justamente leer toda la Biblia. Hoy nos tocaría ver ya Segunda de Crónicas, capítulo 36, y con eso prácticamente, hermanos, cumplimos nuestra meta, que era leer toda la palabra de Dios. Eh, Estaba planificado hacerlo en un año, pero con el sistema que seguimos, que prácticamente en promedio fue leer 4 capítulos por día, resulta que logramos esa meta antes de los 365 días, hermanos, en teoría. ¿Verdad? Entonces, ha sido un desafío, pero lo logramos y como habíamos empezado, seguiremos leyendo el capítulo de Apocalipsis y terminaremos este proceso cuando lleguemos al capítulo 22 de Apocalipsis. Hasta eso, hermanos, démosle gracias al Señor que es el que nos permitió seguir este plan, hermanos, y lograr la meta, que era leer toda la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos permites ya leer en este plan que nos habíamos propuesto leer toda tu palabra con segunda de Crónicas, capítulo 36, se logra la meta, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre fuiste fiel, aunque a veces nosotros no teníamos mucho ánimo ni fuerzas, pero como dice tu palabra, del los que te buscan, Señor, tendremos fuerzas como las águilas, volaremos como las águilas y no nos cansaremos, Señor. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Te pido, Padre, que examine nuestras vidas si te hemos fallado de alguna manera, si hemos pecado contra ti, ya sea de pensamiento, de palabra. Te ruego, Señor, que nos perdones y límpianos, límpianos, Padre, porque el día y el momento que tú vengas queremos estar con nuestras vestiduras listas, Señor, limpias, sin nada, ninguna mancha que nos avergüence delante de ti. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pido también que así como todos los días que seguimos mientras comenzamos desde Génesis, cuando empezamos el primer día a leer tu palabra, Señor, y que tu Santo Espíritu nos siga guiando hasta el final, Señor, hasta el fin, hasta cuando tú vengas, Padre, que ya vienes pronto por tu iglesia y ya estaremos contigo por la eternidad juntos. Padre, gracias. Ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos. Bueno, entonces vamos a leer, hermanos, el último libro, el último capítulo que nos falta de leer del libro de Crónicas, hermanos, segunda de Crónicas, capítulo 36 y luego revisaremos Apocalipsis 9. El 10 mejor lo vamos a ver mañana, hermano, y nos vamos a concretar, a concentrar en segunda de Crónicas, capítulo 36 y revisaremos Apocalipsis 9. Segunda de Crónicas 36, reinado y destronamiento de Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto le quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto.
Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia, con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Joaquín es llevado cautivo a Babilonia. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de su mensajero, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Cautividad de Judá. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Y los que escaparon de espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él, de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta los 70 años fueron cumplidos. El decreto de Ciro. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliesen las palabras de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, el rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba.
Hermanos, vemos aquí en este último libro que nos toca leer y ya con eso completamos, hemos leído toda la Biblia, cómo termina el pueblo de Judá ya en cautividad, ¿no? Después de haber pasado por los últimos cuatro reyes, ¿no? Empezando por Joacás, luego Joacín y luego Joaquín y por último Sedequías, hermanos. Y vemos cómo finalmente todos los tesoros, todas las cosas del templo, de las casas de los príncipes, fueron llevadas a Babilonia para que se cumpliera lo que el profeta había anunciado acerca de la cautividad de Judá. Pero después de 70 años, Dios puso en el corazón del rey de los persas, Ciro, que se restaure la ciudad. Y bueno, en el libro que viene a continuación de Segunda Crónica, que es Esdras, comienza a narrar toda la parte de la historia en que Judá, Israel, Jerusalén es restaurada. Pero hermanos, sorprendentemente aquí vemos cómo se cumple la profecía al pie de la letra. Se cumple la profecía, hermanos. Y luego de 70 años eh, comienza la restauración de Judá, pero ya eso es otra historia, que ya la habíamos leído, el libro de Esdras. Hermanos, vemos aquí que a medida que uno disponga su corazón a servirle a Dios, guardar y hacerlo recto delante de Dios, siempre estaremos de alguna manera, hermanos, cubiertos por nuestro Dios. Aunque usted a veces no lo vea, aunque parecería que no es así, pero hermanos, en el mundo espiritual se realiza una gran guerra todos los días, una batalla constantemente entre las fuerzas del bien y del mal. Y el Señor de alguna manera nos guarda, nos cuida a través de esa protección que solamente en Él tenemos esa garantía, hermanos. Ya aquí terminamos de leer toda la Biblia, hermano, y como habíamos continuado con el libro de Apocalipsis, seguimos con el libro de Apocalipsis capítulo 9. Recordando, resumiendo un poquito lo que habíamos visto en Apocalipsis, ya habíamos entrado a la etapa que se abrieron los 7 sellos. Recuerden que en, eh, en Apocalipsis 6 se relató cómo se abrieron cada uno de esos sellos, luego hubo un receso y a partir del 8 se vuelve a abrir ya el último sello y con ello se desata también, hermanos, y aparecen en el escenario apocalíptico los siete ángeles con las 7 trompetas. Pero ya eso es prácticamente, hermanos, como comentábamos el día de ayer, cuando ya en la tierra no hay ningún hijo, ningún siervo del Dios Altísimo. De los que pasaron toda esa tribulación y que fueron sacrificados, decapitados, y ya cuando el último santo llega a la presencia del Señor, ocurre eso, que se desata el séptimo sello. Hay por 30 minutos un silencio total en los cielos y aparecen en el escenario los ángeles con las 7 trompetas y cada vez que suena una trompeta, una tras otras ocurren las situaciones más espeluznante, más el juicio de Dios, hermanos, el juicio de Dios, porque ya en la tierra todo era maldad, hermanos. El anticristo y sus seguidores tenían el control total. Había maldad, ya no había ni un santo y comenzó el juicio. Ahora vámonos a Apocalipsis 9, donde después de haber narrado lo que hicieron los 4 ángeles, vamos a ver que el quinto ángel, Apocalipsis 9, el quinto ángel toca la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo
y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguno, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte no huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de a caballo. Corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes. Después de esto, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército, de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi una visión de caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salían fuego como humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellos dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y bueno, hermanos, hasta aquí vamos a quedarnos, como habíamos dicho, por el día de hoy. Y este libro, Apocalipsis, capítulo 10, el capítulo 10 de Apocalipsis, lo veremos el día de mañana. Hoy hemos visto en Apocalipsis 9, ayer en el 8 se mencionó que iban a haber 3 ayes, los 3 ayes que correspondían al toque de las 3 últimas trompetas, las más fuertes, las más terribles, el juicio de Dios cayendo. El primer ay ocurre cuando el quinto ángel toca la trompeta y cae desde el cielo una estrella, hermano, que abre el pozo del abismo. Dice que surge como un humo del interior de la tierra que oscureció el sol y que salen de ese interior unas langostas, hermano, eh, que salen para destruir, pero le dan las órdenes de que no dañen la tierra ni cosa verde, solo que a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente.
Bueno, sería todos hermanos. Y porque ya la maldad estaba desatada, ya, y les fue dado que no se matasen, que no los matasen, sino que los atormentasen por algunos meses, 5 meses, hermano. Pero fíjense que dice que por primera vez desde la humanidad la muerte no tendrá poder, porque dice que será tanta la angustia que muchos buscarán la muerte, pero no la hallarán, hermanos, durante 5 meses. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Estas langostas eran como caballos de guerra, tenían coronas, atormentaban a todos los hombres que estaban en la tierra, hermanos, a los que no tenían la marca del sello de Dios, sino la marca del anticristo. Y luego dice que pasó este primer ay, después de 5 meses de ser atormentados por estas langostas, que mucha gente que se intentaba matar, pero la muerte huirá en esa época, hermanos. Dice que suena la sexta trompeta y con ellos dice que hay un ángel que toca esta trompeta y se desatan 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y qué casualidad que en estos tiempos se escucha mucho del río Éufrates, que se ha secado, incluso por ahí dicen algunos que escuchan voces, pero, pero todo como haciéndonos ver que hay algo ahí, ¿no? Y la Biblia aquí lo menciona en Apocalipsis 9, que hay 4 ángeles que están atados junto al río y que cuando suena la sexta trompeta, fueron desatados. Y estos sí van a hacer lo que las langostas no pudieron hacer, no lo que muchos pretendían cuando fueron atacados por la langosta, que querían morir y no morían, pues cuando se desatan estos 4 ángeles, son destinados justamente para ocasionar la muerte de la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos eran 200 millones, hermanos. 200 millones que son desatados para matar a la tercera parte de la humanidad. Pero también algo que dice, ¿no? Que la tercera parte de los hombres morirán, pero que a pesar de todo eso, hermanos, los hombres seguían en sus maldades, no dejaron de adorar demonios, no dejaron de adorar las imágenes de oro, de plata, de bronce, que no pueden oír ni andar. ¿Por qué? Porque ya la humanidad ahí, hermanos, ha sido marcada por el anticristo y pierden toda sensibilidad a las cosas del Dios vivo. Bueno, hermanos, oremos para terminar este día y como recuerdan, mañana continuaremos con Apocalipsis 10 y vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que ha ocurrido, hermanos, que ya terminamos hoy de leer en teoría toda la palabra de Dios, hermanos. Todo. Les digo en teoría porque acordamos volver a leer el libro de Apocalipsis, pero si ya nos tuviéramos que despedir, sería el día en este día. Y saben, hermanos, que les quería mostrar algo antes de orar, que hice una pequeña revisión de todos los libros que hemos leído durante todo este proceso. Y bueno, aquí, aquí tengo como un pequeño resumen, hermanos, de todos los libros que hemos leído. Fíjense, los libros del Antiguo Testamento, los históricos, Esdras, Esther,
Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Reyes, Primera, Segunda de Samuel, Josué, Juez, Nehemías. Todos los libros históricos sumaban 249 capítulos que leímos de los libros históricos. También habían los libros de la ley o el Pentateuco, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números. Todos esos libros, hermanos, tenían 187 capítulos. Y también los libros del Antiguo Testamento, los que tenían que ver con los poemas como Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Job, tenían en total 60 capítulos. Y los libros proféticos, o de todos esos profetas, los grandes y los profetas pequeños también, hermanos, todos esos capítulos de Abdías, de Amós, de Daniel, de Ezequiel, Abú, Abeo, Isaías, Jeremías, Joel, Jonás, el libro de Lamentaciones, Malaquía, Miqueas, Nahum, Oseas, Sofonías, Zacarías, todos ellos tenían 250 capítulos. Y bueno, en el Antiguo Testamento separamos los proverbios y salmos, hermanos, y ellos, entre ellos dos, tenían 181 capítulos. Fíjense que de todos los libros que leímos, el que tenía más capítulos era el libro de Salmos. Exactamente 150 salmos, hermanos. Y también en el libro de Salmos había el capítulo más pequeño, que era el 117, y el salmo más grande, que era el 119, hermanos. Y vemos que como decíamos, hermanos, el Salmo 117 es el más pequeño y solo tenía dos versículos, ¿no? El capítulo del Salmo 117 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Pero también en el libro de Salmos encontramos al mismo tiempo el capítulo o el salmo más extenso, que es el 119, hermanos, que tiene 176 versículos, ¿no? Entonces, de todos los libros, el que tenía más capítulos era el libro del Salmo, por eso es que nos demoramos algunos días leyendo el libro de Salmos. Y bueno, el Nuevo Testamento, hermanos, cuando uno compara, ¿no?, la relación entre los capítulos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, vemos que hay una relación bastante grande, porque en el Nuevo Testamento, ya cuando leemos los libros de las epístolas, Colosense, Efesio, Gálatas, Hebreos, Hecho, Primera de Juan, Segunda, Tercera, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Corintios, Primera de Corintios 1, 2, 3. Bueno, todas las epístolas, hermanos, tenían 149, 149 capítulos. Y los libros del Nuevo Testamento, o los evangelios de Juan, Lucas, Marco, Mateo, sumaban 89 capítulos. En total, bueno, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. En total, el Nuevo Testamento, hermanos, sumaban 260 capítulos en comparación con los capítulos del Antiguo Testamento, que eran el Antiguo Testamento 927 el Antiguo Testamento y 260 el Nuevo Testamento, casi una relación de 3-1. Hermano, entonces ese es más o menos el resumen de todo lo que revisamos durante todo este año. Y en total, hermanos, suman 1187 capítulos entre los capítulos del Nuevo Testamento
y del Antiguo Testamento, que si nosotros eso dividimos para 4 capítulos, que fue más o menos en promedio lo que leíamos cada día, 4 capítulos de diferentes libros, resulta que efectivamente se terminaba de leer la Biblia en 296 días, 75. Bueno, algo más de 296 y hoy llegamos al día 296. O sea, en realidad hubiesen sido 297 días, pero lo que pasa es que habían salmos chiquititos, pequeñitos, como el Salmo 125, que probablemente en ese día leíamos también el 126 y de paso el 127, que no eran tan grandes, porque habían algunos salmos pequeños, ¿no? Habían, así como había el Salmo 119, que era el más extenso, habían salmos pequeños de 2, 3 versículos, que probablemente en esos momentos leíamos 2, 3 salmos, y por eso llegamos a cumplir la meta, hermanos. En promedio, ¿a dónde es que quería llegar? Que en promedio, si leemos 4 capítulos por día, hermanos, perfectamente usted termina de leer la Biblia en 296 días, más o menos. Entonces se logró la meta, hermanos, y ahorita estamos volviendo a leer el libro de Apocalipsis. Y ya démosle gracias a Dios por este tiempo, hermanos, y la despedida final será cuando leamos el Apocalipsis capítulo 22. Ahí sí, ya. Y luego revisaremos y tendremos otras, si es que el Señor antes no viene, hermanos. Si el Señor no viene antes, ya aquí hay un plan para poder seguir leyendo la Biblia, hermanos. Leyendo 4 versículos, 4 capítulos por día, perfectamente usted lee toda la Biblia en 296 días, o menos, si lee esos capítulos chiquitos. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, gracias por habernos permitido llegar hasta este día y haber logrado la meta de leer toda tu palabra. No es el fin de la lectura, es el inicio de seguir leyendo cada día más, Señor, porque cada vez que leíamos tu palabra sentíamos como tu espíritu nos habla. Señor, y cómo nuestro espíritu se alimenta de tu palabra, Señor, que es lo que nos permite mantenernos activos, fijos y que nuestra fe no desmaye. Gracias, Señor, gracias por habernos permitido lograr esta meta. Si hay algo de lo cual nos podemos sentir satisfechos en este mundo, es haberlo hecho, Señor. A veces leemos libros seculares, leemos periódicos, revistas, y lo leemos rapidito de corrido, y sin embargo a veces cuánto nos cuesta leer toda tu palabra. Gracias por habernos dado la oportunidad, Señor, de haber logrado esta meta. Y seguiremos, Señor, leyendo tu palabra con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza y cada vez con un conocimiento más ampliado, porque así está escrito en tu palabra, que en los últimos días tú nos mostrarás algunos misterios que aún no han sido revelados y que serán solamente confirmados cuando ya tu venida esté cerca. Algunas cosas hemos leído en el libro de Apocalipsis que el apóstol Juan vio, pero que se les prohibió contar. También dice tu palabra, Señor, que en los postreros días tu espíritu se derramará sobre sus siervos y siervas. Y lo más lindo de todo, Señor, saber que, que tenemos en ti un abogado que está defendiéndonos, ayudándonos y alrededor nuestro tal multitud de testigos que nos alientan. Y que cuando somos probados no nos basta solamente tu gracia, porque a través de eso es- nos, nos, for- eh, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad y el poder de Cristo que levantó a los muertos descansa sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Hoy leímos también en Apocalipsis 9, cuando se abren el séptimo sello y aparecen los 7 ángeles con sus trompetas. Y vemos, Señor, que ya en los últimos 3 hay 3 ayes, porque ya viene el juicio más fuerte sobre la humanidad, que está entregada por completo a Satanás y fueron marcados por el anticristo en ese momento. Y ya el juicio viene porque tus santos están contigo arriba regocijándose. Y las oraciones de los santos incluso fueron tiradas a la tierra, porque ya tus santos estaban junto contigo.
en esa comunión íntima, perfecta que tendremos un día, Señor, donde seremos uno contigo, Padre. Qué maravillosa esperanza que tenemos, Señor, que estaremos contigo por la eternidad. Gracias. Ayúdanos a mantenernos fiel, Señor, y que nuestro nombre nunca se borre del libro de la vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, lindo tiempo. Con la satisfacción de haber logrado una meta más y de algo nos debemos sentir satisfechos, no orgullosos, porque el orgullo es del diablo, hermano, pero sí satisfechos en el Señor de haber logrado esta meta, haber leído toda su palabra de continuo, hermanos. Lo logramos para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Y cómo sentimos que esa palabra está aquí? Nuestro espíritu se ha alimentado, hermanos. Toda la palabra de Dios la leímos. Está aquí en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y dice su palabra que nunca vuelve vacía, que dé frutos, frutos en abundancia, cada día, hermanos. Que de esos frutos apacibles de justicia, de paz, de gozo, y sobre todo que nos ayude en los momentos más difíciles que tengamos que soportar. Que recuerden, hermanos, si usted está con Cristo y hace lo justo, lo bueno delante de nuestro Señor Jesucristo, Él escucha nuestras oraciones, está atento su oído a nuestro clamor. Bendiciones, hermanos, nos vemos el día de mañana continuando con Apocalipsis 10. Si el Señor lo permite y si antes no viene por nosotros, hermanos. Ya todo está cumplido y solamente por la gracia y del Señor, porque no quiere que nadie se pierda, hermanos, es que estamos todavía en este tiempo extra. Bendiciones, hermanos. Paz y gozo de parte de nuestro Padre Celestial.